Renací junto a mi fría esposa, pero no logro sentir ni una pizca de alegría. Lo primero que hice tras renacer fue esforzarme al máximo por alejarme de ella. En esta vida, prefiero morir en soledad antes que volver a verla. En mi vida anterior, por culpa de su bello rostro, me casé con ella sin pensar, pero tras la boda, no solo no recibí ni un día de cariño, sino que tuve que soportar las burlas y el desprecio de su amor platónico. Por eso, al renacer, hice un pacto con el amor platónico de mi esposa: cada vez que les facilite el camino, ella tendrá que darme una suma de dinero. Mi esposa me invitó al cine y le entregué las entradas a su amor platónico. Mi esposa dijo que vendría a cenar a casa, pero cerré la puerta con llave a propósito, obligándola a irse a vivir con él. Mi esposa debía trasladarse a Pekín por trabajo y solo podía llevar a un familiar, sin dudarlo. Le cedí la oportunidad al amor platónico. Entonces, cuando mi esposa regresó a casa, descubrió que su molesto esposo ya no la acosaba. Ella se olvidó de nuestro aniversario de bodas por estar con él. Yo no reclamé nada, al contrario, envié mi solicitud para estudiar en el extranjero. Planeo regresar tras mis estudios, para dedicar el resto de mi vida a mi país. Sus amigos comenzaron a bromear, diciendo que ella y su amor platónico son el uno para el otro. No los contradije, sino que tomé una decisión: solicitar el divorcio forzoso. Cumpliré sus deseos personalmente, ya no me importa a dónde vaya ni qué haga. Solo espero a que aprueben la solicitud de divorcio para retirarme de esta absurda relación de tres. Al día siguiente, fui solo al registro civil. Hola, compañero, quiero solicitar un divorcio forzoso. Saqué los documentos que tenía preparados y se los entregué. El funcionario revisó los papeles cuidadosamente antes de levantar la vista y decirme: compañero, ya hemos recibido su solicitud. Si en el plazo de un mes no viene a cancelarla, el divorcio forzoso entrará en vigor oficialmente. Asentí con la cabeza, le di las gracias y salí por la puerta del registro. Al atardecer, el sol comenzó a ocultarse lentamente, y los trabajadores de la fábrica pasaban a mi lado en grupos, montando sus bicicletas. Nadie imaginaría que ya he vivido una vez antes. En mi vida anterior, Sucixia y yo nos amábamos mutuamente. Después de casarnos, nos mudamos juntos al complejo residencial. Aunque ella estaba muy ocupada, siempre que terminaba sus tareas, regresaba a casa a cenar conmigo sin falta. En cada aniversario o cumpleaños, siempre me preparaba regalos y sorpresas, y el dinero que me daba cada mes era más que suficiente. Lo que provocaba la envidia de todo el complejo. Decían que había encontrado una gran esposa y que nuestra relación era una unión perfecta que todos admiraban. Pero solo yo sabía que siempre había una tercera persona en nuestro mundo: Lusignan, el hermano menor del mejor amigo de Sucixia. En mi cumpleaños, ella me dejó solo para irse de compras con Lusignan. Cuando yo estaba enfermo, él me abandonaba para cuidar a Lusignan, quien tenía miedo a los truenos. Cuando a mí me dolía el estómago, él me abandonaba para preocuparse por el taciturno Lusignan. Cuando los tres salíamos a comer, él pedía platos picantes que le gustaban a Lusignan, olvidando por completo que, por mi dolor de estómago, yo no podía comer picante. Cuando los tres fuimos a escalar una montaña, Lusignan perdió el equilibrio. Me arrastró al caer y me raspé el brazo, pero él lo ayudó de inmediato a bajar de la montaña. Mientras que yo tuve que ir solo al hospital en plena madrugada. Cosas así sucedían a menudo. No es que no sintiera celos, ni que no hubiera montado escenas. Incluso acepté dar la mitad del dinero de la casa, con tal de que Lusignan pudiera vivir el resto de su vida sin preocupaciones, rogándole solo que no volviera a verlo, pero su excusa siempre era: solo lo considero un amigo, su hermana me salvó la vida y ahora que ella falleció, al quedarse solo, yo soy la única persona en la que puede apoyarse. ¿Podrías dejar de ser tan irracional? Eso decía él, pero cada vez que Lusignan lo miraba, el amor en sus ojos era demasiado evidente. En mi vida anterior, viví así toda la vida, discutiendo toda la vida, peleando toda la vida. En esta vida, no quiero volver a enredarme en una relación de tres personas, así que lo primero que hice tras renacer fue terminar por completo con este matrimonio. Quiero irme de aquí, vivir la vida que deseo y no volver a atar mi existencia a esta mujer. Sin embargo, apenas llegué a la puerta del complejo, me detuve en seco. Desde que nos casamos, Sucixia me hizo renunciar a mi trabajo. Ahora no tengo ingresos. No solo mi futuro es incierto, sino que ni siquiera tengo dinero para un boleto de autobús hacia otro lugar, aunque Sucixia me daba dinero. Debía informarle el destino y la razón de cada centavo. Si de repente gastaba una gran suma, él sospecharía de inmediato. Entonces, ¿de dónde sacaría ese dinero? Pensándolo bien, finalmente tomé una decisión audaz: cooperaría con Lusignan, quien siempre había estado enamorado de él, para empujar a Sucixia directamente hacia sus brazos. Así que llamé a la puerta de Lusignan, sin rodeos. Y fui directo al grano: Lusignan, quiero hacer un trato contigo. Sé que te gusta Sucixia.
A partir de hoy, haré todo lo posible para crear oportunidades para que estén solos. Y tú solo tendrás que darme una suma de dinero una vez que lo logremos. Dentro de un mes. Me retiraré por completo de sus vidas. Lusignan me miró con incredulidad y tardó un buen rato en reaccionar. «Guay, ¿qué broma es esa? ¿Cómo voy a estar enamorado de Cixia?» Sonreí con frialdad. «Tú mismo sabes si es una broma o no». Al ver mi expresión decidida, Lusignan finalmente comenzó a observarme. Soltó una risa fría y dijo: «Sí, me gusta su Cixia, pero ¿por qué debería creerte?» Respondí con calma: «Encontraré la manera de que me creas. Esta misma noche haré que venga a buscarte. Prepara algunos de sus platos favoritos». Tras decir esto, sin mirar la reacción de Lusignan, me di la vuelta y me marché. Nada más abrir la puerta de casa, el sirviente se acercó a preguntar: «Señor, ¿qué platos desea que preparemos para esta noche?» Eché un vistazo al reloj de pared y le dije al sirviente con indiferencia: «Esta noche, prepara solo unos cuantos platos ligeros bastará. En cuanto a la cantidad, solo para una persona». Por la noche, el reloj de pared, al marcar las 9 en punto, sonó puntualmente. Al momento siguiente, alguien abrió la puerta y entró. La mujer que entró tenía piernas largas, una cintura esbelta, un aire elegante y distinguido, y sus ojos profundos estaban llenos de frialdad. Mientras su Cixia caminaba hacia mí, al ver que sobre la mesa solo había platos que no eran de su gusto, se quedó paralizada justo cuando estaba a punto de sentarse. «¿Por qué la comida de hoy es tan ligera?» Si hubiera sido antes, este tipo de sabor nunca habría aparecido en la mesa de nuestra casa. Incluso si hubiera habido un descuido, yo habría entrado de inmediato en la cocina para prepararle unos platos picantes. Pero hoy no me moví ni un poco, solo dije con expresión fría: «Últimamente no tengo buen apetito. Y quería comer algo ligero». Dicho esto, tomé mis palillos y comencé a comer sin prestarle más atención. Como si recordara algo de repente, levanté la mirada hacia ella. «Lusignan ya ha preparado la comida. ¿Por qué no vas a comer allá?» Ella se quedó atónita y frunció ligeramente el ceño. «¿No me habías dicho siempre que no te gustaba que me relacionara con él?» Sentí una pizca de ironía, así que siempre lo supo. No me gustaba que se relacionara con Lusignan, pero ella siempre me dejaba solo para ir a buscarlo. Levanté la mirada y sonreí. «¿No decías siempre que solo lo veías como a un amigo y hermano menor, y que debía ser más tolerante?» Ahora estoy aprendiendo poco a poco a serlo. Su Cixia, en esta nueva vida, haré lo que siempre deseaste. Seré tolerante y dejaré que vayas a comer allí, tolerante para que estés a solas con Lusignan y, finalmente, tolerante para dejártelo a él». Mi tono era relajado, muy tolerante, tal como ella había esperado todos estos años. Sin embargo, inexplicablemente, su Cixia sintió un vacío en su corazón, pero bajo mi insistente persuasión. Al final fue. Observé cómo la mujer se volvía a poner el abrigo y salía por la puerta. Luego me giré hacia la ventana de la sala, mirando hacia la casa de Lusignan, y tras ver que la luz de allí se encendía, me levanté para pedirle al personal de servicio que recogiera los platos, y de paso, cerré la puerta con llave. Finalmente, las luces de la casa de los Su se fueron apagando una a una. Por otro lado, al ver que su Cixia llegaba tal como había prometido, los ojos de Lusignan se iluminaron. Se apresuró a recibirla, entre palabras de preocupación y atenciones, le tomó el abrigo que ella se había quitado. Al ver toda la mesa llena de platos picantes, todos sus favoritos, la mujer sintió que algo no estaba bien. Quiso preguntar algo, pero las palabras de Lusignan, una tras otra, la silenciaron. Esta comida transcurrió más tensa de lo habitual, y cuando ella se levantó y regresó a la casa de los Su bajo la mirada ligeramente reacia del hombre, se dio cuenta de que la casa ya estaba a oscuras. Frunció el ceño, levantó la mano y llamó a la puerta. Y gritó mi nombre varias veces, pero el interior seguía sumido en el silencio. Intentó empujar la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada desde adentro. ¿Qué estaba pasando? Empujó con fuerza un par de veces. Y golpeó durante un buen rato, pero dentro no hubo respuesta alguna. Al final, sin otro lugar a donde ir, tuvo que regresar a la casa de Lusignan y explicarle su situación. Al enterarse de que yo realmente había cerrado la puerta con llave, el corazón de Lusignan dio un vuelco. Él reprimió una sonrisa triunfante, y con falsa preocupación, le dijo: «No importa, hermana Cixia. Ya que es así, quédate esta noche aquí conmigo». Su Cixia se frotó las sienes y dijo con tono distante: «Siento las molestias, me quedaré en la sala, no iré a ninguna otra parte». Al día siguiente, apenas abrí la puerta, vi a la mujer sentada en el sofá de abajo, con su abrigo aún ligeramente húmedo por el rocío. Seguramente acababa de llegar. Bajé sin decir una palabra. Al oír el ruido, la mujer levantó la vista hacia mí. «¿Por qué cerraste la puerta anoche?» Me senté a la mesa del comedor y, mientras tomaba mi avena, respondí con indiferencia:
Últimamente hay muchos ladrones, me he acostumbrado a cerrar con llave y olvidé que había sido a lo de Lusignan. Lo siento. Al oír esto, Sucixia no le dio más vueltas. Sacó una entrada de cine de su bolsillo y la puso frente a mí. Hemos tenido muchas cosas últimamente. Hace mucho tiempo que no te acompaño. En cuanto termine mis asuntos, enviaré a alguien por ti y esta tarde iremos al cine juntos. Asentí con la cabeza, pero no tomé la entrada de la mesa. Después de terminar de desayunar, la mujer se cambió de ropa y se marchó. Solo cuando escuché el sonido del coche alejándose fue que dejé mis utensilios. Al observar las entradas de cine sobre la mesa, recordé que, en mi vida anterior, tras 5 años de matrimonio, él nunca me acompañó a ver una película completa. Cada vez, se iba a mitad de la función por asuntos de Lusignan. Esta vez, tampoco tenía intención de ir al cine con él, pero las entradas no podían desperdiciarse. Pensando en esto, él aún estaba medio escéptico hoy, pero habiendo probado el beneficio ayer, aunque no sabía cuál era mi verdadero objetivo, no dejaría pasar esta oportunidad, así que asintió y me dio parte del dinero. Lo guardé todo y saqué una entrada de cine de mi bolsillo para entregársela. Es para la función de esta tarde. Ve con él, arréglate bien e intenta conquistarlo hoy mismo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Por la tarde no fui a trabajar, sino que me quedé en casa a dormir la siesta. Regué las plantas y disfruté de la tranquilidad hasta que cayó la noche. Justo cuando estaba a punto de recoger el periódico que tenía sobre las rodillas para irme a dormir, la mujer entró. Con el ceño ligeramente fruncido y un aire de insatisfacción, preguntó, ¿por qué no fuiste al cine hoy? Mis manos se detuvieron al doblar el periódico. No me sentía muy bien hoy. Al oír esto, Sucixia levantó la mano para tocar mi frente y dijo con preocupación, ¿quieres que vayamos al hospital a que te revisen? Sacudí la cabeza. No hace falta. En ese momento, un timbre estridente rompió el silencio. Justo cuando iba a levantarme, ella se adelantó y descolgó el auricular. Como estaba muy cerca, la voz del otro lado se escuchó claramente. Al oír las palabras Oficina de Registro Matrimonial, apreté el periódico instintivamente y contuve el aliento. No sé cuánto tiempo pasó. La mujer colgó el teléfono y me miró. Llamaron de la Oficina de Registro Matrimonial diciendo que faltan algunos documentos. No especificaron cuáles. ¿Por qué ibas a ir a la Oficina de Registro Matrimonial si todo estaba bien? Suspiré aliviado. Sin mostrarlo en mi rostro, ¿no nos casamos con demasiada prisa en su momento? Por eso faltaba documentación. Planeaba ir yo mismo a completarla. Afortunadamente, Sucixia asintió, sin darle más vueltas, y se fue a lavarse. Tras terminar, recordó algo y sacó una invitación de su bolsillo. Por cierto, pasado mañana es el cumpleaños del viejo Zan. ¿Te gustaría venir conmigo? No pude negarme a esto, así que asentí. El día del banquete, innumerables hombres y mujeres atractivos bailaban al son del acordeón. Al principio, Sucixia quería invitarme a bailar, pero yo negué con la cabeza. Todavía no me siento muy bien, ¿por qué no bailas con Lusignan? Ella vino sola. Y está un poco sola. La música volvió a sonar, al ver mi actitud de rechazo. Sucixia no tuvo más remedio que acercarse a Lusignan y tomarla de la mano. Lusignan sonreía. Mientras Sucixia mantenía un semblante frío, ambas, tan diferentes, se movían al compás del baile. La gente a nuestro alrededor empezó a susurrar, si no recuerdo mal, Cixia tiene esposo, ¿cierto? Ay, ¿por qué se puso a bailar con otro hombre? Esto es inaceptable. ¡Qué descaro! Ese Lusignan sabe bien que Cixia está casada. ¿Cómo se atreve a sonreír de esa manera mientras baila con ella? ¡Qué sinvergüenza! No muy lejos, yo, como el legítimo esposo, observaba todo con calma, en silencio, mientras mis pensamientos se perdían en la distancia. En mi vida anterior, cada vez que íbamos a bailar, Lusignan se entrometía y ella siempre lo elegía a él. Ya casi me sabía de memoria su frase recurrente, Lusignan está sola y desamparada, debo cuidarla. Sé más comprensivo. Ahora, le he dado exactamente lo que quería. ¿Por qué parece ahora tan reacia? Había mucha gente en la fiesta de cumpleaños y comenzaron a beber. En un día tan festivo, incluso Sucixia, que nunca bebía una gota, no fue la excepción, y tras beber vaso tras vaso de licor, incluso la persona más fuerte empezó a tambalearse. Sucixia estaba borracha, presionaba su frente con sus dedos largos y pronunciaba mi nombre, pero esta vez no me acerqué a sostenerla como solía hacerlo. En cambio, le envié una mirada a Lusignan, quien de inmediato se acercó sonriente para sostener a Sucixia. Hermana Cixia, yo te sostengo. Los tres subimos al mismo coche. Y fui yo quien, con consideración, ocupó el asiento del copiloto, dejando el asiento trasero libre para ambos. Lusignan se apresuró a ayudar a Sucixia a subir. Aunque Sucixia estaba mareada por el alcohol, se dio cuenta de que algo andaba mal, al parecer. No era su imaginación. Estos días, realmente he cambiado,
pero este cambio le provocaba una inexplicable sensación de inquietud. Apenas iba a hablar cuando, de repente, se escuchó un estruendo. El incidente la hizo recuperar la lucidez al instante. Resultó que el coche se había averiado a mitad de camino y casi habían sufrido un roce. Su asfixia se despejó de inmediato y, por instinto, revisó las heridas del hombre a su lado. Al ver que Lusignan estaba bien, soltó un suspiro de alivio, pero en el momento en que levantó la vista, chocó directamente con mi mirada a través del espejo retrovisor. Ella abrió la boca queriendo decir algo, pero yo desvié la mirada antes. Caía la tarde y la lluvia arreciaba. Varias personas estábamos de pie al borde de la carretera bajo los paraguas, intentando conseguir transporte para regresar. El viento frío soplaba con tal furia que no pude evitar estremecerme. Al verlo, su asfixia, que estaba a mi lado, tomó inmediatamente su abrigo para ponérmelo sobre los hombros. Sin embargo, Lusignan, al otro lado, comenzó a estornudar repetidamente, dejando el abrigo a medio camino, suspendido en el aire. Al ver su duda, solté una risa sarcástica. Una vez más, dije con magnanimidad: Lusignan parece necesitarlo más que yo, dáselo al primero, yo estoy bien. El abrigo, impregnado con el calor residual de la mujer, terminó sobre los hombros de Lusignan, haciendo que sus orejas se tiñeran de rojo. En ese momento, se escuchó el sonido de una bocina desde el frente. El viejo Zan bajó la ventanilla, miró a las personas bajo la lluvia y preguntó con preocupación. Al escucharlo, ella les pidió apresuradamente que subieran, pero para su incomodidad, solo quedaban 2 asientos en el coche. Esta vez, su asfixia no dudó en decirme a Lusignan y a mí que subiéramos primero, pero Lusignan tiró del borde de su ropa. Hermana asfixia, tengo miedo. ¿Qué miedo podría darte simplemente subir a un coche? Realmente ni siquiera sabe inventar una buena excusa, pensé para mis adentros, aunque no lo demostré. Miré directamente a su asfixia, y haciendo un gesto con la mano, dije: ya que es así, llévalo al primero. De todos modos, tú también has bebido y no puedes mojarte con la lluvia. Dicho esto, sin esperar a que su asfixia hablara, empujé a ambos dentro del coche. Observando cómo se alejaban, retiré la mirada. Pronto detuve otro vehículo. El destino no era mi casa, sino la oficina de registro civil. Al día siguiente, apenas abrí la puerta principal, una figura se acercó apresuradamente. Levanté la vista y me encontré con la mirada ansiosa de su asfixia. ¿Por qué no regresaste anoche? ¿Dónde estuviste? Respondí con indiferencia: anoche llovía demasiado, así que me quedé a dormir en casa de un amigo. En realidad, fui a la oficina de registro civil y completar los trámites tomó tiempo. Cuando terminé, ya era tarde y no había transporte. Así que busqué un pequeño hotel para pasar la noche. La mujer me miró de arriba abajo, al confirmar que estaba bien. Solo entonces soltó un suspiro de alivio y se hizo a un lado para dejarme entrar. Tus padres han venido. Mis manos, que estaban quitándose el abrigo, se quedaron inmóviles. Levanté la mirada hacia la sala y vi de inmediato a las 2 personas que estaban allí. Al oír el ruido, el señor y la señora Su también se acercaron y nos saludaron cordialmente. La señora Su me tomó del brazo para llevarme al sofá, y mientras caminábamos, preguntó por el estado de salud de su hija, desde que su asfixia y yo nos casamos. Ellos venían de vez en cuando a insistirnos con el tema de los hijos, pero los bebés no llegan solo porque uno quiera. Levanté la vista hacia la mujer a mi lado. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo los observaba en silencio, aunque en sus ojos se asomaba un rastro de expectativa. Ella también quería hijos. Si hubiera sido en mi vida pasada, naturalmente habría deseado tener varios con ella. Pero, tras haber renacido, ya no tenía esa intención. Al ver que no respondía después de un rato, la señora Su miró a su hija: ¿van a tener hijos o no? Ella reaccionó, al mirar al hombre que bajaba la cabeza sin decir palabra. Pensando que me sentía avergonzado, esbozó una sonrisa y asintió: naturalmente, queremos tenerlos. Sin embargo, no podemos apresurarnos con la maternidad, debemos dejar que las cosas fluyan. Al ver que ninguno de los dos se oponía, los padres se miraron entre sí, habiendo tomado ya una decisión. Durante la cena, la señora Su trajo especialmente una olla de sopa recién preparada y, con una sonrisa, sirvió un tazón a cada uno. Bajo la mirada entusiasta y expectante de la señora Su, una oleada de calor se extendió desde el fondo de mi corazón por todo mi cuerpo. Sentí que la habitación se volvía cada vez más sofocante. No pude evitar tirar de mi ropa. Al levantar la vista, vi que el rostro de la mujer a mi lado estaba encendido, mientras ella también se quitaba la ropa con impaciencia. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, ambos pensamos instintivamente en la insistencia de sus padres hoy. Y al recordar el caldo que la señora Su nos vigiló beber, esa sopa tenía algo. Justo cuando iba a levantarme, la persona a mi lado se inclinó y me besó primero. Guay, dijo la mujer con voz grave. Es perfecto, hace mucho que no cumples con tus deberes conyugales.
Ella sostenía mi rostro con una mano, besándome con urgencia, a veces suavemente, a veces con intensidad. Su otra mano, que estaba libre, recorría incansablemente mi pecho. Afuera la lluvia arreciaba, en la habitación oscura, solo una lámpara permanecía encendida, proyectando vagamente las siluetas de dos personas entrelazadas. Justo cuando su mano bajó hasta mi cintura y estaba a punto de desabrochar mi pantalón, la aparté bruscamente. Quizás al no esperar que la rechazara, los ojos de Sucixia se llenaron de estupor. Relacionando esto con el distanciamiento y la frialdad que le había mostrado durante este tiempo, su voz tembló ligeramente. ¿Qué sucede? Me apreté con fuerza la palma de la mano y me incorporé. Nada, giré la cabeza, me aferré al marco de la ventana y salté, acercándome a escondidas a la ventana de Lusignan. Toqué, ve rápido a su habitación, la han drogado. Esta es la mejor oportunidad. Tras decir esto, sin esperar a ver la reacción de Lusignan, me di la vuelta y me marché. Por otro lado, después de bañarse, Sucixia, mientras se secaba el cabello, abrió la puerta del baño. Las luces tenues ya se habían apagado, apenas lográndose distinguir una figura acostada en la cama. La mujer, sin sospechar nada, se acercó caminando. Ella tomó su mano y entrelazó sus dedos, dejando besos menudos, que luego cayeron sobre el cuerpo del hombre. El corazón de la mujer se sacudió violentamente, palpitando con fuerza. ¿Cómo eres tú? Lusignan no reaccionó de inmediato al principio. Sin esperar que ella se diera cuenta, su rostro cambió drásticamente, pero balbuceaba sin poder encontrar ninguna excusa. Y al segundo siguiente, un gemido sordo escapó de la boca de la mujer. Ella vio impotente cómo la mujer se desplomaba frente a él. Detrás. Guardé el palo y la miré con frialdad. ¿Aún no te vas? En ese momento ella recuperó completamente la conciencia, tomó el abrigo que estaba al lado y huyó despavorida. Por la mañana, Sucixia bajó las escaleras mientras se frotaba la nuca, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué pasó anoche? Gehuai tampoco preguntó más. Después de todo, ¿cómo permitiría yo que Lusignan corriera a su habitación en mitad de la noche? Pero ella no sabía que todo esto era obra mía. Paso a paso, la estaba empujando hacia el lado de Lusignan. Después, el trabajo de Sucixia se volvió muy ajetreado. Y por un tiempo no encontré ninguna oportunidad para emparejarla con Lusignan. Hasta que Sucixia recibió de repente la orden de ser trasladada a Beiping, pero solo podía llevar a un familiar. Al recibir la notificación, miró el sobre en sus manos y, por un momento, dudó. Si hubiera sido antes, me habría llevado a Beiping sin dudarlo. Pero ahora estaba Lusignan. Al recordar las palabras de la hermana de Lusignan antes de morir, pidiéndole que cuidara bien de él, el papel de la carta se arrugó entre sus manos. Finalmente, regresó a casa, y con dificultad, se dirigió a mí. Gehuai. Seré trasladada a Beiping. Como compensación, la organización ofrecerá un puesto en la estación de televisión para un familiar, pero solo puedo llevar a uno conmigo. Su voz se volvía cada vez más débil, pero yo entendía perfectamente lo que estaba a punto de decir. Mis manos se apretaron con fuerza. Como era de esperar, al segundo siguiente, la voz de la mujer continuó resonando en mis oídos. Lusignan acaba de sufrir la pérdida de un ser querido. Y está solo, sin nadie que lo cuide, así que quiero llevarlo primero a Beiping. ¿Podrías cederle también ese puesto de trabajo? En cuanto me establezca en Beiping, definitivamente volveré por ti. Así es, en mi vida pasada, la escena fue exactamente la misma. Al principio no estuve de acuerdo, argumentando que yo era su esposo y su familiar. ¿Por qué debía ella entregar mi oportunidad a un extraño? Aunque la hermana de ese extraño le hubiera salvado la vida. Tenía muchas otras formas de pagar su deuda. ¿Por qué tenía que sacrificar mi futuro? Discutimos mucho por eso. Pero al final, ella se llevó a Lusignan a Beiping, dejándome solo a mí. Esperando durante años, sumido en la soledad y convertido en el blanco más fácil de pisotear. Y Lusignan aún insistía en hundir más el cuchillo, enviándome de vez en cuando cartas provocadoras. Cada una no solo detallaba cómo Sucixia lo cuidaba, sino que incluía fotos íntimas de él acurrucado junto a Sucixia mientras veían películas. ¡Qué doloroso era! En esos años, derramé todas las lágrimas que tenía para esta vida. Ahora, al igual que en mi vida pasada, ante la misma elección, ella volvió a elegir a Lusignan. Levanté la vista hacia la mujer frente a mí, y, en cada una de sus palabras se notaba que solo pensaba en el otro hombre. Sin considerar nunca mis sentimientos ni mi futuro. Pero esta vez, no grité ni armé un escándalo, simplemente la miré en silencio. Está bien, acepto. Quizás mi respuesta fue demasiado rápida. Y ella no supo cómo reaccionar de inmediato. Antes de venir a verme, había preparado su discurso una y otra vez. Incluso pensando en cómo convencerme en caso de que yo decidiera pelear con ella. Pero nunca imaginó que aceptaría con tanta rapidez. La sorpresa en los ojos de la mujer era imposible de ocultar.
Me observaba con detenimiento, intentando hallar en mi mirada ese rastro de amargura que esperaba ver brotar desde lo más profundo de mi ser. ¿Has aceptado así sin más? Alcé la vista hacia ella. ¿Y qué otra cosa querías que hiciera? ¿Acaso no deseabas que estuviera de acuerdo? Si hubiera armado un escándalo negándome, ¿habrías cambiado de opinión? Mis palabras dejaron a Sucixia sin respuesta, pues la contestación era claramente negativa, desde que recibió la orden de traslado. Ya había tomado la decisión de marcharse con Lusignan, y nada podría detenerla. Así que, con gesto de fingido arrepentimiento, me tomó de la mano. Geuwai. Has sufrido mucho, te compensaré poco a poco en el futuro. Mantuve el rostro impasible. Mientras por dentro soltaba una fría carcajada. ¿En el futuro? ¿Qué futuro podría quedarnos? Una grieta apareció de repente mientras los vecinos organizaban una fiesta de despedida para Sucixia. A mitad de la celebración, me senté tranquilamente en un rincón y observé a Sucixia, rodeada por la multitud, brindando copa tras copa de licor fuerte con Lusignan, lo que hacía que las mejillas de ella se tornaran cada vez más sonrosadas. La mirada del hombre se volvía confusa, a medida que más personas se acercaban a brindar. Él ya no pudo sostenerse en pie. Y se recargó hacia el lado de la mujer. Quizás al notar mi mirada fija en ellos, ella se apresuró a apartar a Lusignan. Y pidió al personal de seguridad que lo ayudara a recostarse en el sofá, justo cuando ella iba a dirigirse hacia mí. Una grieta se extendió repentinamente desde la base de la pared hasta el techo, acompañada de un rugido estruendoso. Como si la tierra estuviera bramando, y el edificio emitía crujidos violentos mientras se sacudía. Las paredes se resquebrajaban como si fueran a desplomarse en cualquier instante, en medio de un mareo intenso y el pánico general. Todos palidecieron al instante. «Es un terremoto». El caos se apoderó del lugar en un segundo. Gritos y llantos estallaron por todas partes. La mujer, que se disponía a caminar hacia mí, aceleró el paso, pero al segundo siguiente, la voz de Lusignan se escuchó a sus espaldas. «Cixia». Los pasos de la mujer se detuvieron. Quedó paralizada en el sitio. Fue justo en ese instante de duda cuando el edificio entero colapsó, sepultando a innumerables personas bajo los escombros. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que mi cuerpo estaba atrapado bajo una viga que se había desplomado, y en medio de la oscuridad absoluta. Aparte de los gritos tenues, solo se escuchaba el latido de mi propio corazón. Intenté abrir la boca para pedir ayuda, pero descubrí que, debido al pánico extremo, no podía emitir sonido alguno. No sé cuánto tiempo pasó, cuando de repente se escuchó un taladro sobre mi cabeza, seguido por la voz de un rescatista. «Lo encontramos. Está aquí». Los escombros que me cubrían fueron removidos, y la luz cegadora me obligó a cerrar los ojos. Sin embargo, al ver la escena bajo los escombros, el rescatista dudó, además de mí, que estaba atrapado. Al otro lado estaba Lusignan, también aprisionado. Además de mi esposo, Lusignan también estaba atrapado debajo. La situación es crítica y las réplicas podrían ocurrir en cualquier momento. ¿A quién rescatamos primero? Sucixia me miró, con el rostro pálido bajo los escombros, y su corazón se contrajo de repente. «Por supuesto, primero rescaten a». Justo cuando estaba a punto de hablar, Lusignan, que acababa de despertar, rompió a llorar desesperadamente. «Hermana Cixia. Te lo ruego, sálvame a mí primero, tengo miedo, hermana Cixia. No me dejes atrás». En ese momento, una réplica ocurrió de repente. Bajo el violento temblor, el polvo enterró a ambos un poco más profundamente. «Deben decidir rápido. Si siguen dudando, no podrán salvar a ninguno de los dos». «Hermana Cixia, le prometiste a mi hermana que me cuidarías bien». Al escuchar esos gritos desesperados, la mirada de Sucixia se volvió seria y, sin dudarlo, pronunció: «Rescaten primero a Lusignan». Al escuchar su elección, todos los presentes mostraron expresiones de asombro. Nadie esperaba que abandonara a su propio marido para salvar a un extraño. Incluso yo abrí los ojos de par en par, mirándola con incredulidad. Antes, ella me había abandonado una y otra vez por Lusignan. Pero ahora, en un momento de vida o muerte, ¿también tenía que abandonarme primero a mí? Con voz temblorosa, dije: «Sucixia», pero antes de terminar la frase, el llanto aún más fuerte de Lusignan la ahogó. «Hermana Cixia, buah, me duele mucho. Te ruego que me salves». Sucixia no dudó más y ordenó inmediatamente a los rescatistas que salvaran primero a Lusignan. La sierra fría y afilada rompió capa tras capa de escombros, y el polvo y las piedras salieron disparados por todas partes, mientras el aire se llenaba con el olor a tierra. Debido a las violentas sacudidas, montones de polvo caían sobre mí. En ese momento, una nueva réplica azotó el lugar. Mi cuerpo temblaba violentamente, y por instinto, intenté escapar, pero no pude moverme ni un milímetro. Y fue entonces cuando Sucixia, apretando los dientes, hizo palanca en la última tabla de madera y sacó a Lusignan.
Un estruendo, y sentí que mis entrañas se desplomaban. Yo, que tenía medio cuerpo expuesto, fui enterrado de nuevo en la oscuridad, GUY. En el último instante antes de perder el conocimiento, la expresión de terror de la mujer quedó grabada en mis ojos. Duele. El dolor por todo mi cuerpo me impedía moverme. Abrí los ojos con esfuerzo y lo primero que vi fue un techo blanco como la nieve. GUY, ¿has despertado? Una exclamación de alegría llegó desde mi lado. Giré la cabeza para mirar y vi a Sucixia con el cabello alborotado y su rostro radiante mucho más delgado. Incluso sus ojos estaban llenos de venas rojas, se notaba que había pasado varias noches en vela, pero al verla de nuevo, lo único que vino a mi mente fue la escena durante el terremoto, cuando me abandonó para salvar a Lusignan. Volví a girar la cabeza. Cerré los ojos, la habitación volvió a sumirse en el silencio y la puerta se cerró de nuevo. Una lágrima humedeció la almohada, pero ella la secó rápidamente con la mano. En los días siguientes, Sucixia iba de un lado a otro, quizás por culpa, pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Mi corazón ya estaba muerto y no me importaba a dónde fuera ella, pero Lusignan, en la otra habitación, no pudo quedarse quieto. Ese día, aprovechando que Sucixia no estaba, vino furioso a buscarme. GUY, ¿qué significa esto? ¿No habíamos quedado en que la dejarías? ¿En que nos darías una oportunidad para estar solos? Ahora te aferras a ella sin soltarla. ¿Acaso estás jugando conmigo a propósito? Al ver la insatisfacción del hombre frente a mí, guardé silencio por un largo rato, hasta que saqué de la bolsa a mi lado el certificado de divorcio que acababa de recibir. Hace mucho que ya no la quiero. Y no te estoy engañando a propósito. Ya he solicitado el divorcio. Lusignan abrió los ojos con asombro, siempre creyó que yo solo hablaba por hablar. Sin imaginar que fuera tan decidido, incluso ya tenía el certificado de divorcio. Antes de que ella pudiera decir algo, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. La mujer, que acababa de entrar, vio con agudeza el certificado en mi mano. ¿Qué es lo que tienes ahí? Apenas terminó de hablar, ambos se quedaron paralizados. Justo cuando Sucixia iba a acercarse para mirar con detalle, Lusignan se levantó de inmediato y se interpuso frente a ella. Cixia, ¿a dónde habías ido? Precisamente necesitaba hablar contigo de algo. Lusignan dijo esto mientras tiraba de la manga de la mujer para sacarla. Al ver la puerta cerrarse de nuevo, finalmente pude suspirar aliviado. El día que me dieron el alta, recibí la última suma de dinero que me dio Lusignan. GUY. Aunque no sé por qué de repente insistes en el divorcio, espero que cumplas tu palabra. Y te retires para siempre de nuestro mundo. ¿Por qué el divorcio? Naturalmente, porque ya vi la verdad. Porque estoy totalmente decepcionado. En mi vida pasada desperdicié mi existencia, pero ahora voy a vivir la vida que me pertenece. Guardé bien el dinero que le había sacado a Lusignan estos días y, mientras me agachaba para recoger la ropa del suelo, dije con calma, está cambiando la temporada, así que estoy sacando todo para organizarlo. Al verme recoger las cosas, ella apretó con fuerza la mano que tenía sobre el pomo de la puerta. No sé por qué, pero una sensación de pánico comenzó a extenderse en su interior. Pensando en mis comportamientos extraños de estos días, se abalanzó hacia mí y me levantó. Deja de recoger. Cuando vayamos a Beiping, te acompañaré a comprar ropa nueva. Fruncí el ceño, sin entender sus palabras al principio. Ella me agarró de la mano con fuerza, con un deje de nerviosismo en su voz. GUY, esta vez hice la solicitud ante la organización y han aceptado que lleve a 2 personas. Así que podré llevarme a Lusignan y a ti a Beiping. Pero el puesto en la estación de televisión sigue siendo solo uno, así que dáselo a Lusignan. Sé que estás molesto porque durante el terremoto no elegí salvarte primero, pero no tuve opción, le prometí a su hermana que la cuidaría bien. No puedo faltar a mi palabra. ¿Podrías dejar de comportarte así? Al oír esto, la miré con calma, sintiendo una profunda ironía. ¿Acaso ella pensaba que yo estaba haciendo un berrinche? ¿Y qué derecho tendría yo a enfadarme? En la vida pasada ocurrió el mismo terremoto, solo que yo no quedé atrapado junto a Lusignan, pero ella de todas formas eligió salvar a Lusignan primero. Solo después de estar medio mes acompañándola en el hospital, se acordó de llamarme para preguntar cómo estaba. Pero antes de eso, los amigos de Lusignan vinieron específicamente a provocarme, diciendo que después de que Lusignan se lastimara la mano, Sucixia se preocupó tanto por ella, cuidándola toda la noche, sin separarse ni un segundo. Un sinfín de agravios inundó mi mente. Aunque ambos estábamos cubiertos de heridas, mi esposa prefería acompañar a otro hombre que solo tenía heridas leves, incluso consolándolo con paciencia, desde el ingreso hasta la cirugía y el momento de bajar de la cama. De principio a fin, estuve solo. Mientras lloraba de dolor incontables veces, mi esposa pasaba las noches. Y también acompañando a otro hombre, el agravio se transformó gradualmente en ira y resentimiento, y discutió con ella por teléfono.
Descargué toda esa frustración y resentimiento, pero la mujer del otro lado no dijo ni una palabra. Hasta que terminé de descargar toda mi ira, ella simplemente dijo con impotencia: ya te dije que no pasa nada entre él y yo. Si quieres pensarlo así, no puedo hacer nada. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Ya no pude escuchar el resto de sus palabras, solo sé que poco después de que me dieron el alta, ella se llevó a Lucian a Vaping. Ahora que no me importa nada y muestro una calma y serenidad sin precedentes, ella, por el contrario, presentó una solicitud a la organización. Respiré hondo, mientras una pizca de sarcasmo aparecía en mis ojos, aunque la oculté rápidamente. Pero aún así, esto no escapó a su mirada, ella se sentía cada vez más nerviosa, como si estuviera a punto de perder algo. Me abrazó con fuerza. Guay, vamos juntos, ¿te parece? Sabía que no podía negarme, si lo hacía, ella sin duda empezaría a sospechar, después de todo, a sus ojos. Yo seguía siendo el hombre que no podía vivir sin ella, así que respondí suavemente: está bien. Ir juntos. Al escuchar mi respuesta, la mujer suspiró aliviada al instante. Por lo que no escuchó la parte que dije después: ir juntos, pero no al mismo destino. Sucixia, tú y yo ya vamos por caminos distintos desde hace mucho tiempo. El día que partimos juntos. Al verme seguirla desde atrás, la sonrisa en el rostro de Lucian se desvaneció de inmediato, pero yo ni siquiera lo miré. Tomé mi maleta y subí al tren. Durante todo el camino, Lucian estuvo haciendo sus acostumbradas jugarretas. Ya fuera diciendo que se había torcido el tobillo y necesitaba que Sucixia lo ayudara a subir al tren, o diciendo que tenía frío y quería acercarse más a Sucixia, o diciendo que tenía sueño y quería descansar apoyado en las piernas de la mujer. Sucixia originalmente quería negarse. Pero cada vez me miraba a mí, que estaba sentado frente a ellos. Sin embargo, yo ya había cerrado los ojos. Al final, incapaz de resistirse, ella tuvo que cumplir una por una las peticiones de Lucian, con un nivel de atención tan esmerado que los demás pasajeros no pudieron evitar elogiar: jovencito. Se nota que tuviste buena suerte al casarte, te conseguiste una esposa muy virtuosa. Esas palabras hicieron que Lucian se sonrojara. E instintivamente se acercó a la mujer, pero ella lo esquivó y puso una cara seria. Se equivoca, él y yo no tenemos ese tipo de relación. Su explicación dejó a Lucian paralizado. Pero el pasajero de al lado solo pensó que ella estaba siendo tímida. Ay, ¿por qué es tan tímida esta chica? Si te gusta, vea por él. Además, si ustedes no tienen esa relación, ¿por qué te sientas tan cerca? Al oír esto, la mujer se levantó de inmediato y se sentó a mi lado. Él es mi verdadero esposo, él solo es mi amigo. La mirada del pasajero oscilaba de un lado a otro entre los tres. Finalmente, se tragó lo que iba a decir y giró la cabeza para mirar el paisaje fuera de la ventana. Un ambiente incómodo se extendió por todo el vagón. Lucian miraba con resentimiento a la mujer frente a él, que cerraba los ojos para descansar, mientras el tren avanzaba bamboleándose y las luces tenues proyectaban sombras inquietas. La luz me golpeaba el rostro constantemente. Fruncí el ceño al abrir los ojos y me golpeé la frente contra la maleta que estaba a mi lado. Un gemido sordo despertó a la mujer de al lado. Sucixia abrió los ojos de inmediato y extendió la mano hacia mi frente. Mientras me masajeaba, miró la maleta a mi lado y preguntó con duda: ¿por qué pusiste la maleta aquí? Déjame subirla al portaequipajes. Sucixia apenas se disponía a levantarse, pero presioné la maleta con la mano: no hace falta. Así es bastante conveniente. Al ver el rechazo evidente en el rostro del hombre, ella no dijo nada más. Poco después, Sucixia se levantó para ir al baño, y Lucian, que fingía dormir al otro lado, se sentó de inmediato. Mirándome con frialdad desde enfrente, me dijo: Guay, ¿qué es lo que pretendes exactamente? ¿No dijiste que ya no te gustaba Sucixia? ¿Por qué la sigues a todas partes ahora? Lo sabía. Dijiste que intentarías juntarme con Sucixia solo por jugar. Lucian estaba furioso y alterado. Yo, sin embargo, mantuve una expresión serena, sin siquiera abrir los ojos. Puedes estar tranquilo. Haré lo que deseas. Lucian frunció el ceño, y justo cuando estaba a punto de preguntar a qué me refería, un alboroto provino repentinamente del final del vagón: atrapad al ladrón. Agárrenlo, no dejen que escape. Lucian y yo miramos al mismo tiempo hacia donde provenían los gritos. Solo vimos a un hombre de aspecto feroz que corría con un cuchillo a lo largo del camino. Otros pasajeros valientes se lanzaron adelante tratando de detenerlo. El ladrón, desesperado, intentó agarrar a alguien como rehén. Ante la emergencia, solo pudo proteger a uno. En una fracción de segundo, se lanzó hacia adelante, y con un movimiento rápido, tiró de Lucian, que estaba pálido de miedo, hacia un lado. Al instante siguiente, intentó atraparme a mí, pero fue demasiado tarde. El ladrón ya me había agarrado y, en medio de su pánico, me dio un corte profundo. Está matando a alguien.
La sangre tiñó mi visión de rojo y los gritos estallaron por todas partes. El vagón se sumió de nuevo en el caos, Sucixia lanzó una patada directa y, mientras los agentes de policía llegaban, también se apresuró a acercarse y sujetó al ladrón. ¡Ay! Joven, su mano, exclamó un pasajero cercano corriendo hacia nosotros. Rasgó la tela de su ropa para detener mi hemorragia. Sucixia también se acercó a mí con expresión alterada. Guay. Las palabras que estaba a punto de decir se quedaron atascadas en su garganta. La mano izquierda del hombre sangraba sin parar. Pero su mirada era tan tranquila que resultaba gélida. Durante toda la noche, ambos se sentaron en una fila separados por un pasillo, mientras él volvía a vendar mi mano herida. Me hablaba con un tono cargado de espanto. Guay. Lo siento, hace un momento yo. Lo sé. No hace falta que digas nada. Sucixia levantó la vista, con los ojos llenos de remordimiento. Y al ver que no quería escuchar más, terminó soltando un largo suspiro. Solo quedaban él y Lusignan, y ya no había lugar para mí. Simplemente cerré los ojos con cansancio. Sin decir una palabra. Al ver que estaba agotado, Sucixia ya no intentó explicarse más, sino que me cubrió suavemente con una manta. Él sabía que aún quedaría mucho tiempo por delante. Pensando así, también cerró los ojos, exhausto. En la profundidad de la noche, al ver que todos en el vagón estaban profundamente dormidos, abrí lentamente los ojos. Tomé el equipaje que estaba a mis pies y puse el certificado de divorcio en la mano de Sucixia, que dormía profundamente a mi lado. Al ver a la persona que dormía frente a mí, me sentí aturdido por un instante. He visto este rostro innumerables veces, cuando le propuse matrimonio. Este rostro estaba lleno de alegría e incluso lloró como un niño, en nuestra noche de bodas. Este rostro se sonrojó, incluso sudaba por los nervios, cuando discutíamos por los asuntos de Lusignan. Este mismo rostro se tornaba impotente y frío, con un tono cargado de reproches. Las escenas del pasado pasaban ante mis ojos, pero ya no pertenecen a este rostro. Este rostro, que vi durante 5 años. Y al que amé durante 5 años, no volveré a verlo nunca más. El aviso de llegada del tren sonó. La mujer se movió, pero no abrió los ojos. Yo tampoco la miré de nuevo. Tomé mi equipaje y bajé del tren. Las ruedas de la maleta rodaban ruidosamente sobre el camino de piedra. Caminé lentamente en dirección opuesta al tren, sin volver a mirar atrás jamás. Pasajeros, el tren ha llegado a la estación de Beiping. Por favor, recojan sus pertenencias. Bajen del tren de manera ordenada. El asistente de a bordo recorría el pasillo con un megáfono, recordándoselo una y otra vez a los pasajeros, que aún no terminaban de despertar. Entre sueños, la mujer levantó la mano para frotarse los ojos. Y al segundo siguiente, algo se le cayó de las manos al suelo. Instintivamente se inclinó para recogerlo, pero al ver claramente lo que era, se quedó paralizada. Era un documento con el sello oficial de un certificado de divorcio. Resultaba hiriente a la vista sin importar cómo lo mirara. Se enderezó y miró hacia mi asiento, descubriendo que estaba completamente vacío. E incluso mi equipaje había desaparecido. La mujer entró en pánico de inmediato y comenzó a gritar mi nombre por todas partes. Pero, salvo por los pasajeros que la observaban, no hubo nadie más que la mirara, sin importarle nada más. Bajó tambaleándose del tren y me buscó por todas partes, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una oleada de furia surgió inexplicablemente de su pecho. Apretó con fuerza el certificado de divorcio en sus manos, como si quisiera hacerlo pedazos. Ella sabía que, para divorciarse de ella sin que se diera cuenta, la única forma era solicitar un divorcio forzoso. Y este tipo de divorcio requería presentar la solicitud en el registro civil con un mes de antelación. Lo que significaba que, desde hacía un mes, yo ya me estaba preparando para divorciarme de ella. ¿Pero qué había hecho ella de malo? Sin decirme nada, yo simplemente había decidido divorciarme.